Buenas tardes, amigos de Pregón Deportivo Live, en este nuevo formato de podcast, entrevistando a personajes que ustedes nos sugieren, que los amigos, la familia, nos sugiere personajes del deporte, dirigentes, deportistas, periodistas también, como no, que han influido y que influyen, por supuesto, en esta sociedad. Y hoy les traigo a que conozcan a un amigo, alguien que admiro, respeto muchísimo. Tenemos una amistad de muchísimos años, de verdad, 20 y pico años ya vamos a estar hablando de eso. El doctor Marco Arce, él es presidente del Comité Olímpico Boliviano. Podríamos decir que es la primera autoridad del deporte en nuestro país. Marco, gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Todo lo contrario, gracias a ti, un honor compartir este momento contigo y con todos los que nos ven. Y de verdad vamos a tratar de que sea distinto, un poco suelta la entrevista, no a lo que estás acostumbrado, de pronto formal, teniendo a los periodistas ahí al frente, cuestionando en muchos casos tu trabajo. Marco, ¿cuántos años en la dirigencia del deporte? Bueno, son varios años. Desde los 16 años fui delegado del Club Amerins ante la Asociación Departamental de Básquetbol. Vivía en el Hotel Emperador, cerca de lo que es la Casa del Deporte en España, así que nadie más podía ir. Éramos alumnos del Colegio Amerins. Se me delegó que sea el delegado ante la asociación, jugaba básquet y bueno, ahí empezó mi vida. Empecé y el primer año ya era presidente de menores, después presidente de la asociación, etcétera, etcétera. Del 16 años, estamos hablando de 40 años en general. He tenido un par de viajes que me han cortado unos 2 años de estar fuera del país, pero por lo general estamos hablando de alrededor de 38 años que estoy metido, vinculado a la actividad dirigencial. Inicialmente te apasionaste con esto de ser dirigente porque tiene sus bemoles, ¿no? Tiene cosas que no son muy buenas, pocas cosas creo buenas. Bueno, yo quería jugar básquet. Entonces todo era, asistía porque tenía que ir a escuchar el fixture, defender los derechos de mi club, en este caso de la Amerins. Y bueno, hasta ahí fue. Yo era secretario general de ese club. Inicialmente fue el doctor, un neurocirujano que falleció hace poco, padre de Richard Fisher, y evidentemente él fue el presidente, porque que mi amigo Richard quería ser el presidente, pero no podía porque éramos colegiales y necesitaba ser mayor de edad. Entonces lo pusimos al doctor Trigo y le sugerimos que él sea y él aceptó. Entonces está en la primera conformación, está el señor Trigo como presidente del Club Amerins, está Richard Fisher como vicepresidente, yo estoy como secretario general, y ahí surge el Club Amerins hace tanto tiempo, ya 38 o más años. ¿Ya no existe Amerins? Sigue, está ahí adentro, pero bueno, la historia pasa por ahí y es como si fuera algo completamente extraño. Wow. ¿Y siempre tu deporte fue el baloncesto? Siempre estuve vinculado al baloncesto. Anteriormente no tenía ninguna relación con ningún deporte y he estado metida toda mi vida ahí. Jugué 10 años en la máxima categoría en diversos clubes y a los 30 años ya fui elegido como presidente de la departamental y evidentemente ya me dediqué a... ¿Ya dejaste de jugar? Dejé de jugar porque claro... ¿Y cuántos años tenías cuando dejaste de jugar? 29 años. Muy joven, podías seguir jugando. Ya estaba viejito. No. Pero bueno, no fuimos de los grandes deportistas, pero sí. ¿De qué jugabas? No faltaba. Bueno, yo era armador y alero, dependiendo del momento, o sea, dependiendo quién venía o no venía, porque esto era amor a la camiseta y le venían algunas veces alguien que podía estar de armador o alguien que estaba de alero, pero básicamente en esos 2 lugares. Qué lindo. Siempre tu barrio, tu zona fue la zona central de la Colombia y Oquendo. Sí, Colombia y Oquendo, ahí fue donde crecimos con mi familia. Y bueno, básicamente después mi mamá vendió el Hotel Emperador, se fue a otro hotel que está ahí, no recuerdo. ¿En España? En la España. ¿El Hotel Ideal? Exactamente, ahí fue donde ella lo adquirió, ahí vivimos un tiempo y bueno, ya después empezaron las construcciones familiares y ya empezamos a vivir, compramos una casa en el Prado, construimos un edificio y se fue a vivir toda la familia y seguimos ahí. Empezó en el Prado, porque ¿cuántos edificios han construido? 17 edificios y 2 emprendimientos de casas, 19 obras hemos hecho en toda la familia, pero eso fue hasta el 16. El 2016 acabó la posibilidad de la empresa Arce Mendoza Construcciones. Lo dejamos ahí porque, bueno, creímos que no era el momento. Pensamos en
irnos a otros países, fuimos a la Argentina, fuimos al Brasil a intentar seguir en la misma ruta, pero bueno, el capital que teníamos era insuficiente para hacer el emprendimiento que teníamos planeado. Marco Arce es licenciado en Derecho. Sí, soy, salí de la Universidad Mayor de San Simón, egresé, defendí en Santa Cruz porque allá empecé y bueno, mi familia estaba allá. Soy abogado en la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, y bueno, ya soy abogado desde el 90 titulado hasta el presente, sigo teniendo la firma, que todo aquello, pero soy más empresario que abogado. Sin lugar a dudas que es un orgullo haber concluido algo. Me has comentado que has ejercido. Ejercí 4 años, estaba muy cerca al doctor Verdugués, que se lo eligieron como presidente de el comité electoral, del tema electoral en el departamento, y hablando con él me delegó su bufete. Estuve 4 años colaborando con él y era un abogado muy renombrado, muy inteligente, muy preparado, así que fue un honor estar con él durante ese tiempo. ¿Y qué área te gustaba del derecho? Bueno, yo hice un curso en España de Derecho Penal, acabamos las materias, pero me fui en calidad de egresado, no como abogado. Tuve que volver a Bolivia, vencimos los cursos y me dediqué al ámbito público, y dentro del ámbito público al tema vinculado al derecho penal. Pero bueno, el derecho penal, no es fácil. Desde un punto de vista retórico, teórico, doctrinal, es interesante. ¿Ah, sí? Pero desde el punto de vista de la práctica es otra cosa. Sin embargo, hicimos gestión. Por decirte, hace unos 4 años paro en mi auto ahí en un semáforo y viene una señorita y me dice, por favor, abra su vidrio. Ay, ¿qué pasa aquí? Dígame. Y me dice, atiéndame. Yo ya no soy abogado hace tanto tiempo, porque la había defendido a su mamá hace mucho tiempo y ella era una niña, y tras que me vio me reconoció y quería que la atienda en otro problema, pero ya no estoy atendiendo. Pero esas cosas reconfortan y ves que cuando lo hiciste algo dejaste. Y después de algún caso, sin tocar nombres. Bueno, algo sí, especial, era digamos, algo que hayas especial. tratado. Ella era una secretaria de una institución donde se perdieron recursos y al final del tiempo fue una gran cantidad, porque estuvo casi 20 años como secretaria de una empresa de radio, y pudimos defenderla y sacarla con cierto grado de libertad sin mayor problema, y efectivamente hicimos algunas gestiones para que esto se consolide desde el punto de vista jurídico procesal, y efectivamente ella se acordó mucho porque no tenía plata y nosotros siempre colaboramos con la gente desde otra perspectiva. Entonces la hija se acordó de eso y pensó que seguía ejerciendo, y bueno, que alguien te toque la ventanilla para pedirte que la atiendas, y ya más de 15 años que no ejerzo. Increíble. Ustedes son 3 hermanos, una hermana, hay otro, Eduardo, ¿puede ser? No. Nelson es mi mayor, y mi hermana Astrid, que es la mayor de todos. ¿Tú estás al medio? Yo soy el último. El último. El último esfuerzo. Y dime, ¿cómo fue tu niñez? ¿En qué colegio? ¿En qué barrio? Bueno, mire, resulta que nosotros, yo nací en Aiquile, soy aiquileño de nacimiento. Sí. ¿Por qué? Porque mi mamá ella es aiquileña, ya habían salido de Aiquile, vivían en Cochabamba, pero en ese entonces la familia se había ido a Santa Cruz, a Caranda, en realidad tenían un ingenio arrocero, y mi mamá daba a luz donde estaba su mamá, mi abuelita. Entonces mis 2 hermanos nacen aquí porque mi mamá venía aquí cuando estaban. Resulta que cuando yo iba a nacer, mi abuelita se pone mal. Entonces mi mamá más bien va a Aiquile a estar al lado de su mamá, y yo nazco en Aiquile. O sea, soy un mal aiquileño, nací allá, y para de contar, son muy pocas las amistades, algún pariente que tengo por allá, pero no he estado mucho tiempo. Entonces, de aquella época al presente hemos vivido en Santa Cruz. Cuando voy a Santa Cruz, prácticamente hasta mis 12 años estaba ya viviendo todo el tiempo en la zona oriental. Cantaba perfectamente el himno nacional, o el himno, cruceño, y también cuando alguien me hablaba con pues y carajo, le metía nomás, porque ese es lo que había escuchado hasta los 12 años. Y volvía y me comenzaban a hablar y me salía natural, porque de niño es cuando se te graban las cosas en la cabeza, creo. Lo cambita. Sí, la forma de hablar. Entonces, ¿te gusta comer yuca, masaco? ¿Has crecido así? Sí, me gusta comer comida cruceña, pan de arroces, cuñapés, café del oriente, los plátanos, todo aquello es muy bueno, la patasca, etcétera. Pero bueno, después de los 12 años que me fui al Liceo Militar de Sucre, 2 años. No me digas, hasta el Liceo Militar. ¿Querías ser militar o fue accidental? Resulta que mi papá era un hombre muy estricto, y mi hermano ya se fue al colegio militar rehuyéndolo a él, y yo me decidí ir a Cochabamba porque mi papá vivía en Santa Cruz.
Y resulta que mi mamá empieza a construir el Hotel Emperador. Y resulta que tenía una panadería, tenía mucha tarea por delante. Y deciden meterme a yo no quería ir a Santa Cruz, quería quedarme aquí. Como no podía tener a mi mamá, decidimos que me meta a un liceo, a un ente donde pueda. Fui al Instituto Americano, ahí fue la primera vez para que me cobijen ahí. Había internado en el Instituto Americano. Y no había campo, ni ahí, ni en el Don Bosco, ni en ningún lugar. Y justo aparece un primo que hoy está trabajando en la alcaldía, Quiroga, me dice, vámonos allá, que no sé qué. Vamos al Liceo Militar, que es lo mejor, que los militares están de moda, y chin, chan, chun, chin, chin. Y bueno, así fue la historia. Aparecí directamente en Sucre, ya estuvimos 2 años, estuve mis 13 y 14 años, fui sarna y semisarna, como dicen en la jerga militar. Tenía que volver a lo más, ya a ser semidios, como decían los de tercer año, o a ser Dios cuando eras brigadier, pero ya a mí no me motivaba a ser militar, no me motivaba a mandar a la gente. Felizmente entendieron en casa y me quedé... Pero era una época difícil, que había chicote en el Liceo Militar, había palo, había muchos castigos físicos. Sí, bueno, en el fondo era un recinto de formación militar, pero detrás de todo eso era un lugar donde había un reformatorio. Literal. Muchas veces en las noches nos levantábamos, íbamos al cerro y encontrabas a algunos de tus compañeros fumando droga, quemando los cabellos de alguien, haciendo bromas pesadas. Nos chorreábamos. Significa chorrear es escaparse el fin de semana porque no te dejan salir, te sancionaban para que te les traigas algo. Bueno, es una historia especial, además que estás con 12, 13, 14 años. ¿Te dejó marcas? No solamente físicas. Entiendo que a un principio, cuando eras muy joven, la espalda pagó un poquito esto de que en el Liceo Militar tenía una disciplina muy férrea. Resulta que para hacer una presentación para el 25 de mayo en Sucre se hace presentaciones militares y se hacían unas pirámides humanas y yo era el que me paraba encima, o sea, me tenía que parar ahí encima, hacer el último. Y había el capitán Dorado, me acuerdo, que era un brigadier mayor, porque era de aparatos, era un tipo corpulento. Y la Apasa, que era mi compañero de curso, se pone de 4 y yo me tenía que parar ahí. Pero tenía que llevarse el cinturón, y no se lleva el cinturón. Y nos hace hacer ahí, levantábamos toda la estructura y nos caíamos. Y era el día anterior, ya habíamos hecho varias veces, y nadie nos daba un bendito cinturón. Entonces nos pide que vengan los dos y que hagamos delante de él. Él se pone ahí y me paraba, pero también me resbalaban porque era además regordete, no había ni dónde agarrarse. ¿Quién era regordete? Pasa la base del... No, no, bueno, yo también siempre soy medio flaco, pero bueno. En concreto la agarra y había un roble, o como es un árbol especial, lo limpia, y como eso me empieza a dar a mí, porque creí que... Ha de ser como sauce. Sauce, exactamente. Saca y sonaba eso en mi espalda, pum, pum. Y como claro, cuando estás con una polerita blanca, una camiseta blanca de los militares, claro, me pegaba con tanta fuerza que ahí se veía mi espalda llena de sangre. Y recuerdo que algún amigo de Cochabamba que no le gustaba dijo a Arcelón martirizado por ser... ¿Y se enteró tu mamá? Se enteró, claro que se enteró, estuvo allá. Y ¿qué hizo tu mamá? Pero ojo, resulta que acabó la cosa, me llevan ahí sangrando mi espalda y te agarran y en enfermería militar nomás, me te pasan yodo, te hacen chillar y... Sal, limón, no sé, la cosa que duele. La cosa es que mi mamá se debía enterar un mes después, cuando ya fue en el auto, en el taxi, me dice, sácate la polera, porque ¿qué les habría contado? Que estaría martirizado peor que Cristo. Ya no tenía prácticamente nada. Y su bebé, su hijito, y estaba claro, con por supuesto, y las mamás siempre están sobre eso. Como te digo, llegó a desesperada ahí, me hace sacar la camisa en pleno taxi. Y no, ya no tenía nada. Creo que fue una de las determinaciones para que ella tampoco insista en que yo sea, porque no era mal alumno, tenía buenas notas, cumplía con todos los requisitos, pero bueno, fue algo muy importante. Me acuerdo de los margaritas, teníamos que sacarnos el guante ahí en el restaurante, y venían y peleaban los estudiantes de Sucre con nosotros. Había golpes, no diré cada fin de semana, pero al mes por lo menos. En esta época se peleaba diferente, era con testigos, sin testigos, con patadas, sin patadas, a puño limpio.
Nos hacían sacar el cinturón con lo que salías, te lo hacían volver aquí a pelear contra los universitarios. Nosotros, por decir, éramos que 50, ellos eran 300, 400, pero recuerdo, gritábamos. Más ustedes más jóvenes. Griten y gritábamos ahí, tipo guerra, y claro, todo el mundo salía disparando porque pensaban que íbamos a sacar armas, y no, volaban dientes y todo eso, pero bueno, eso es normal. Como te digo, era un reformatorio. Un compañero, el de mi al lado, me dice: Marco, sé que es tu cumpleaños en estos días, toma mi mamá me ha mandado un reloj y yo tengo dos, toma, te lo presto. Al poco tiempo, 2, 3 semanas, aparece todo un conjunto de policías ahí adentro. Habían asaltado una joyería, viejo, con un reloj robado. Al tipo lo detuvieron porque había sido el principal, Íñiguez, me acuerdo, el cadete Íñiguez. Y bueno, al final fui a donde lo detuvieron y le dije: toma, te devuelvo para que descargues por lo menos algo de... Wow. Así es la historia, o sea, bueno, interesante. Esa fue la primera etapa de mi vida. ¿Te volviste aquí? Sí, de bachiller en Cochabamba. Mira, resulta que yo en Santa Cruz he estado toda mi vida en La Salle. Inicialmente en Don Bosco, pero después todo lo demás en La Salle. Pensamos que me iban a aceptar en La Salle porque, bueno, había sido resistido estar en el LICMIL y no me aceptaron, chico, en La Salle. Entonces buscamos hasta el 6 de junio, que era un colegio que no era muy famoso. ¿Dónde caían la mayoría de los aplazados? Ni ahí me aceptaron. Era creencia al bancario, ahí te íbamos a aceptar. Agarró mi abuelito, que era jefe distrital, no sé qué, de su entonces. Y había un señor, Armando Rocabado, que era el director, había sido su compañero de trabajo y tal. Bueno, vete ahí. Y todavía le digo: quiero entrar al físico matemático. Usted entra al socioeconómico, pero no hay más opciones, le estoy haciendo un favor a su abuelito. Wow. Esa es la historia. Y así entré al Instituto Americano. Qué lindo, saliste de bachiller ahí. Y ya comenzó. Salimos de bachiller. Ahí a los 16 años, como te digo, delegado del Club Marines, y de ahí empezamos. ¿A qué edad te casaste, Marco? Bueno, yo me casé un poco tarde, a los 42 años. Bueno. ¿Realmente, Che? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Querías disfrutar de tu soltería? ¿O un amor que te rompió el corazón? Yo creo que... ¿Cuál fue tu primer amor? Era muy pasajero. Mira, tú no recuerdo quién era amor. Me acuerdo que había una chica, Giancarla, que era veniana, pero vivía en Venezuela. Porque alguien tiene que perder el corazón para esperar a los 45 para casarse, 42. Mira, yo creo que han sido varias. Y yo también creo que he roto varios. ¿Eras Casanova? No, mi hermano es el hombre que enamora a las niñas, pero él... Tú era el que atraía. Tuyo, tampoco. Sí, yo no era ningún santo, pero... Esa tu seriedad, esa tu sobriedad, llama la atención seguramente. No creo que haya sido un santo, pero tampoco me desesperaba, como te digo. Estaba con otras cosas en la cabeza. ¿Cómo se llama tu esposita? Carolina Rocabado. Ella es mucho menor que yo, y bueno, estamos ahí ¿Mucho? Ahí este fin de semana cumplió el segundo 20 años de edad. O sea, ya estamos 23 años casados. ¡Wow! ¿Ah? Mucho más joven que tú. Sí, ella tiene 18 menos que yo, 18 años. Menos que tú. Uh-huh. ¿Y dónde la conoces? Ella estudiaba acá, estaba en la casa de un tío, sus papás vivían en Santa Cruz, y ahí la conocí y bueno, empezó la cosa. ¿Sí? ¿Lindo? Como todo enamoramiento, hay cosas gratas, hay cosas complicadillas, pero en general muy bien. Para llegar a estos años de matrimonio has tenido que pasar por cosas buenas y malas. Sí, hay que saber sopesar las cosas. Hay, reitero, buenos momentos, malos momentos, pero en general creo que es parte trascendente en la vida de un ser humano, compartir con alguien y básicamente tener tus retoños, tus hijos, ¿no? Ya tengo dos, el mayor tiene 21, el segundo 20. Y bueno, tenemos un hogar y eso es lo importante. ¿Leonardo y Eduardo? Exactamente. ¿Leonardo es el mayor? Leonardo es el mayor y juega básquet. Ah, juega básquet. ¿En qué club juega? Él está en la U Católica. Oh, qué lindo. No es tan destacado, pero bueno, a mí me interesa que hagan deporte. Los dos, el segundo jugaba tenis, pero lo ha dejado. Está yendo al gimnasio. Pero bueno, son cosas, pero les exijo que permanentemente practiquen deporte. ¿Cuál es la receta para durar tantos años en el matrimonio? Ahora la gente no dura.
Yo creo que básicamente mirar adentro, mirar a cada uno de nosotros. Lo importante es saber que tú tienes errores y que también tu pareja tiene errores, y hay que saberlas compenetrar. Hay que ver que hay cosas más importantes que estar permanentemente en zozobra, en lucha. Ya tengo suficiente con la dirigencia para estar buscando, trato de solucionar los problemas. Hay un problema y hay que buscarle una solución para avanzar, porque de contrario... ¿Y así te sientas con tanta seriedad con tu esposa? Soy relativamente ¿hablar? seria. Soy Por relativamente favor, seria. toma asiento. No, así no tampoco. Carito, toma asiento. Tampoco es así, pero no soy muy, ¿qué te puedo decir? Soy muy amigable. ¿Vienes de detalles con Carolina? No, ahí creo que soy medio parco, ¿Sí? Que se paran quejando. Más bien yo soy el de los que, si no me dan nada, no importa, y si yo no doy tampoco, pero hay cosas que yo valoro mucho más, el tema de la integridad, el tema del respeto. Que me traigan una camisa, un bombón o algo, no, me interesa que digan a las 5 y esté a las 5:10, pero que llegue a las 5:10, no esté llegando, o que te digan, ay, me olvidé, no. O sea, hay cosas que valoro en otro sentido, no en el de toma y daca, sino de respeto, de solidaridad, de amistad, de estar permanentemente al lado de alguien que bueno, has decidido estar con ella y ya está. ¿Son detallistas contigo? No, ninguno de los dos, pero creo que el mayor últimamente es que acaban de pasar de la edad del burro, que decimos vulgarmente. El mayorcito está más a mi lado, y eso es algo altamente positivo para mí, altamente importante, además que ya estoy con 64 y bueno, hay que pensar también en la otra etapa, ¿no? Entonces me parece muy bien, hemos sabido consolidar. El segundo está un poco lejano, pero bueno, acaba de cumplir 20 este fin de semana, y presumo que tendrá que asentar sus ideas para valorar más asertivamente a su familia. Sí, tal cual, así nomás. ¿Y la música? ¿Qué música te gusta, Marco? Bueno, en el fondo creo que soy un romanticán, me gusta mucho ¿sí? la música romántica. La de antes. La de antes. La que tiene poesía. Sí, las que... No la de ahora, ¿no? Sí, no, ahora no, ya... ¿Y cuál de antes? ¿Con qué artista te quedas? José, la etapa en que Luis Miguel sacó ese álbum de boleros, fue muy interesante. Mi mamá le gusta mucho Los Panchos, escuchaba directamente lo que ella escuchaba. Y en general todo lo que son música romántica me gusta. Me gustan los... ¿qué te puedo decir? Los que han hablado sobre temas del deporte. We Are The World, Champion, bueno, no sé, Queen, Nacho, el himno del deporte. Entonces, cosas te motivan porque debe estar vinculado a lo que haces y claro, te llega al Pues está en la dirigencia, me imagino que no ha sido de salir mucho. No he sido de salir mucho. En la etapa antes de mi matrimonio sí perdíamos la cabeza, nos íbamos a todo lado, como todo joven, ¿no? Que era diferente esa juventud, no es como ahora que... Sí, la de antes era distinta, ¿no? Le agarrabas la mano a una chica y ya habías conseguido el sol. Ahora no, compañeros tienen una mentalidad muy diferente. Sí. Tú que tienes hijos jóvenes, ¿qué crees que ha cambiado? Mira, yo los veo a los más allá jóvenes, que tus hijos sean así exactamente, sino la juventud como tal. Yo me siento a almorzar ahí, miro a izquierda, uno está con el celular, miro a derecha, el otro está con el celular. Están en su mundo, o sea, no sé, están abstraídos. Antes no teníamos celular, todo el rato estabas escuchando las jaladas de oreja de los papás, que tienes que hacer que tienes que hacer el otro, que tienes que ser un hombre de bien, que los valores, que no sé qué. Todo el día están con el celular, Dios mío, yo no sé qué pasa. Entonces, claro, trato de hablar con ellos, trato de estar con ellos, pero ellos tienen otras prioridades, tienen otro mundo. El otro día tienen su cumpleaños y bueno, espero que que me esté escuchando, no nos ha invitado a nosotros, ha invitado a todos, ha hecho en la casa y claro, está en su mundo, o sea, no creo que sea un pecado, pero hay cosas que antes era imperdible. Pero no es que los papás esperamos eso, ¿no? Es tu hijo, te esperas que te inviten, pero tú tienes en su mundo, ¿qué vas a hacer? Ninguno de los dos es negativo, malo, pero bueno, creo que falta un poquito de apertura en la relación con sus papás. Yo no sé si tienen chica o no tienen chica, no te hablan de nada, salen los fines de semana y para de contar, vuelven tranquilitos. ¿Todavía bien contigo? Los dos. Y bueno, tiene 20, 21, todavía no acabó. Tú no eres el papá que en mi casa se cumplen mis reglas. No. Aquí se dice dónde van, con quién salen, con quién no salen. No, en absoluto. Más bien cuando se les ocurre preguntarme algo, les doy
el criterio más rebuscado internamente, no al Marco Arce joven que cometía errores, por supuesto que sigo cometiendo, pero ya con la experiencia tratar de darles una idea clara de lo que uno siente debería ser en cada uno de ellos en base a sus características. Uno es más serio, el otro es más mujeriego, por decirlo algo, y a cada uno hay que darle un consejo diferente porque son diferentes. Más que mujeriego, de gustos diversificados. No, está bien. Está muy bien. Marquito, y has hablado que tu mamita se fue a Sucre. ¿Tu mamita cuánto influyó en tu crecimiento, en tu formación? Yo en creo tu que vida la persona tal? más poderosa de mi vida es mi madre. Mi madre es la persona que... ¿Por qué dices poderosa? Porque lo que tenemos, la visión de familia que tenemos, ella fue la líder. Como te dije, ellos salieron a Santa Cruz. Estoy hablando de 1960 más o menos. Fueron a poner un ingenio arrocero en Caranda y los campesinos lo sacaron de allá. No tenían, ahí habían metido todos los recursos que tenían, no tenían nada. Y claro, nosotros ahí estábamos en una situación muy complicada. Nos fuimos a Santa Cruz. Lo perdieron todo. Lo sacaron tostando, Wow. los expulsaron. Entonces ahí la que tomó las riendas fue ella, y ella con mucha modestia y con mucho tino, con mucha capacidad empresarial, formó la familia, hizo lo que hizo y bueno, yo creo que ha tenido grandes resultados. Ella actualmente vive, gracias a Dios, tiene 95 años y bueno, ella fue un crisol, fue una luz en mi camino y veo que no solamente es admirada por mí, sino por mucha gente que ha visto en ella una empresaria que ha tenido hoteles de renombre, ha tenido panaderías de renombre y ha tenido bajo su cargo, ella siempre fue la líder de las construcciones, de Arce Mendoza Construcciones, 19 emprendimientos que están repartidos en todo Cochabamba. Me hablas de la mamá empresaria, poderosa. Me da la impresión de que tienes una imagen fuerte de ella. Pero esa mamá sobreprotectora que va a Sucre a traer a su bebé es la otra parte. Bueno, más de una persona, porque estaba muy de moda Margaret Thatcher, a ella le decía Margaret Thatcher porque era muy rígida, muy justa, pero inflexible. Lo que se decía ella debería serlo. Bueno, pero ella éramos tres y yo era el último. Mi hermana mayor tenía un poco más de edad, se diferenciaba más años que mi hermano, que son 2 años. Claro, era el último y claro, tenía que darnos la protección que toda madre da a su hijo. ¿Te has sentido protegido por tu mamá? 100%, ella siempre nos cobijó, nos defendió y una persona admirable desde todo punto de vista. Por su capacidad, como te digo, ella tiene de profesión ser secretaria, pero su capacidad y su visión es lo que aún perdura en la familia. Es un privilegio tener a la madre a los 95 años. Yo he perdido hace muy poco a mi madre. Y es una envidia santa. De verdad que puedas tener a tu mamá y disfrutarla. Es lo más grande que me ha dado Dios y yo agradezco todos los días por haber permitido que sean 95 años. Le he pedido que llegue a los 100. No sé si era posible, la veo muy lúcida. Todos los días estoy con él, si es que estoy en el país. Prácticamente todos los días estoy con ella. Entonces la convivencia con ella es profunda, amistosa. Ella siempre está preguntando por mí y yo siempre estoy ahí. Vivo en el mismo edificio, ella vive en el 5º, yo vivo en el 7º y como te digo, la vez que estoy aquí estamos juntos. ¿Cómo se llama tu mamá? Lidia Mary Mendoza Vizcarra. Doña Lidia. Doña Lidia. Bueno, seguramente le dices que la amas, que la quieres, tienes la oportunidad, o es igual de serio con la mamá también. A ella no hay límites, le digo que la quiero, que la amo, que es mi amita querida y que a lo que falte, de donde sea, tratamos de darle gusto. Y bueno, ella vive sola, pero no vive sola, o sea, el departamento ahí tiene 3 dormitorios y se acaba de ir una familia de 7 personas que han venido de Estados Unidos. Hoy día llega una tía de La Paz, o sea, ella siempre ha sido el motor. Y bueno, no va a estar sola, pero yo prácticamente duermo con ella. La vez que ella está sola, dejo mi casita que está en el 7º y bajo al 5º para acompañarla. Doña Carolina, tranquila. Sí, bueno, sabe que estoy con mi mamá.
Sí, Lucas. No con mi mamita, con mi mamá. Qué lindo. Qué lindo. Ahora, estar en el Comité Olímpico Boliviano, ser la autoridad más importante del deporte, ¿cuánto ha cambiado tu vida al respecto? Ha sido un reto realmente importante. Mira, yo varias veces me he preguntado y en mi casa me dicen, ¿por qué te dedicas al deporte? Y la única respuesta que les he dado es a mi mamita, que ella es la que me pregunta estos temas. Le dije, mira mamá, yo no pagué un peso por la universidad, soy abogado y creo que debo retribuir por lo que he recibido. Es un pensamiento que tiene sentido, no tiene sentido, pero lo único que se me ocurre decirle, no, yo estoy ahí porque me tengo pasión, me gusta. Llegar al Comité Olímpico, resulta que se retira un secretario general que era de acá de Cochabamba, de karate, Bustamante, si no me equivoco. Bueno, no es el apellido. Era natación, si no me equivoco. No era Bustamante entonces, pero era secretario general. Y bueno, yo era presidente de la Asamblea del Deporte y además presidente de la Federación de Básquetbol. Entonces era diferente a los demás. Entonces inmediatamente él se retira por temas internos del karate y bueno, propone mi nombre y todo el mundo quiere ser presidente o secretario del comité. Para mí la verdad, y no quiero ser inmodesto, fue fácil porque había esa vinculación de dirigente de la Asamblea del Deporte y trascendía. En ese entonces la Asamblea del Deporte era algo muy importante. Entonces bueno, fue fácil llegar ahí. Era en el gobierno de Claure, empezamos con algunos problemas y bueno, después vino yo nunca me había planteado estar ahí, más bien siempre me pedían que vaya a la federación y yo nunca quería ir a la federación, no, así con la asamblea y además con la asociación de Cochabamba Básquet, la federación no, imposible, hasta que un día fui y tampoco estaba en mi horizonte ser presidente del Comité Olímpico, llegué por cosas del destino. Y como te digo, no fue mi gran sueño a querer ser presidente del comité. Hay mucha gente que sueña con ser presidente. No. Llegamos y creo que la gestión, tienes como toda gestión cosas buenas y malas. Ya son 11 años, viene el 12º. Y bueno, yo con la pasión de servir y también le respondí a mi mamá que voy a volver a repetir un término, que me siento poderoso porque estoy usando el poder de servicio gratuito y eso no lo entiende la gente, no me cree la gente. No te puedo creer que sea gratuito. Entonces yo estoy siempre se ha especulado que los 38 años, los 38 años he estado siempre gratuito. Desde que fui delegado del Club Amerins no me daba ni por el pasaje, yo iba allá. ¿Qué recibe el presidente del Comité Olímpico Nacional? Recibe atención de privilegio, hoteles de 5 estrellas, le dan pasajes en todos los eventos vinculados a lo que es el tema, llámese bolivariano, panamericano, olímpico, suramericano y por supuesto olímpico. Te pagan todo, pero no me dan plata. Los viáticos eran buenos. Hay viáticos, varían, es por día $20. Claro, y en un país, pero en Seúl, en Francia, en París. ¿Sabes cuánto valía una Coca-Cola así de chiquita en París? Por lo menos 15, 7 20 euros. Wow. Y te dan 500. Allá entonces eran 1.000 euros. Pero tienes que estar. O sea que de tu bolsillo 20. Sale bastante. Yo creo que te compensan, pero yo sí creo que sí pongo recursos. Y presto y ayudo, porque las cosas no fluyen como la gente cree que aquí manejamos millones. No es evidente. Si nosotros le hemos dado estabilidad y hemos estado 3 periodos con cierto grado de desarrollo, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde está la medalla olímpica? Son 94 años que no hemos tenido la medalla olímpica. Hemos hecho grandes logros, los resultados más importantes de la historia del olimpismo se han dado en mi gobierno. Llámense resultados deportivos, con Ángela Castro en el 18 lugar, no hay un parangón, había el puesto 27 de un presidente que era de Ecuestres. Quien ha hecho la mayor cantidad de juegos deportivos en el país, pues es mi gobierno. Antes que yo han habido 3, yo estoy haciendo 13 en un corrido, 94 años y en 13 años ya hemos igualado. Antes sacaban 10, 20 atletas, nosotros sacamos hasta 300 atletas dependiendo del año. Entonces hay cosas diferentes que se han hecho de manera que, claro que quiero darles una medalla, quisiera obtener una medalla, quisiera ¿Qué que se necesita para tener una medalla?
De aquí a poco ya lo hemos aprobado en directorio, un plan llamado Primera Medalla Olímpica para Bolivia. Se necesitan muchos factores, entre ellos un plan. El plan está hecho. Ese plan significa que tienes que priorizar a las federaciones que tienen mayor posibilidad. Hay un grupo que se llaman estratégicas, hay un grupo que se llaman priorizadas, hay un grupo en desarrollo y en proyección. Entonces tienes que dividir 35 federaciones en diversas áreas para darles a cada uno lo que necesita. Y nuestro país necesita atacar estos dos primeros grupos esencialmente, sin dejar de lado a los demás. ¿Quiénes son las estratégicas? El atletismo y la natación, porque por el principio de universalidad ellos van a estar en todos los Juegos Olímpicos. Van a haber 2 invitados que tampoco son regalados, son los mejores del país y tienen que cumplir ciertas condiciones, pero hay la posibilidad de que siempre este atletismo y natación tengan o no tengan resultados. Los priorizados son los que tienen resultados en panamericanos, sudamericanos, bolivarianos, y los otros son los que están en proyección. Hay que darles otras prioridades para que evidentemente pasen etapas, puedan mejorar su rendimiento técnico interno, tengan jueces internacionales, tengan entrenadores de calidad, etcétera, etcétera, y hacer que efectivamente progresen. Esa estructura la vamos a implementar, reitero, ya ha sido aprobado por unanimidad por el directorio. Presumo que en 45 días tendremos la reunión de la asamblea. Pienso que no debería haber mayor problema en la aprobación, pero siempre hay miramientos y todo lo que significa cambio siempre da algún motivo para que la gente discute. Entonces, ¿se necesita eso? Por supuesto que se necesita cómo financiar. Hay un comité que es interinstitucional, a la cabeza del Comité Olímpico Nacional. Estará el viceministerio, si decide participar, y estará la empresa privada. Consecuentemente, ellos tendrán un directorio, reunirán recursos y distribuirán de acuerdo a las necesidades. El comité tendrá que aportar algunos de los programas que trae de solidaridad y hacer que esto funcione. Una vez que tengas la clasificación de esa estructura que ya la tenemos, hay un segundo plan que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es elegir a los 10 mejores atletas. Actualmente 6 atletas reciben del Comité Olímpico $1.500 mensuales para su preparación. ¿Pero son atletas de proyección o ya consolidados? Hemos elegido hoy en proyección porque estamos pensando en ese proyecto para 12 años. En la mayoría, Ángela Castro todavía está, Ángela ya debe estar en 32, 33 años, es la única mayorcita, pero es la que posibilidades tiene. Los demás son relativamente jóvenes. Ninavia debe tener 23, 24 años, el judoka debe tener 18, 19 años, hay uno de taekwondo y uno de karate que están en 2 centros de alto rendimiento en Alemania y en Portugal, que pagan con esos $1.500 que les da el Comité Olímpico, que nos dan la solidaridad olímpica, además de un becario de invierno que recibe un poco más, $2.000 mes, porque es mucho más caro el tema del invierno que el otro lado, pero eso es lo que da el Comité Olímpico Internacional y se les otorga esa beca hasta la participación internacional que será en agosto de Los Ángeles. Consecuentemente ellos tienen, entonces, esa segunda etapa del plan que vamos a lanzar, que ya está en fase de impresión, tiene el Plan Cóndor, donde vamos a elegir los 10 mejores atletas. Estos 10 mejores atletas tenemos que estar persuadidos todos los bolivianos que hay que darles de todo. Médicos, paramédicos. Eso incluye el Estado. Nutriólogos, bueno, absolutamente todo. Psicólogo, preparador físico. Un entrenador de primer nivel, porque no le puedes dar uno normal, porque estás apuntando que esos 10 van a ser los que van a conseguir la primera medalla. ¿Cuántos años van a conseguir la primera medalla? Eso es relativo, hay que tener suerte. Algún atleta le fue a pedir a algún presidente nacional que le dé la oportunidad de que compita en bicicross, si cabe el término, y la medalla de oro la tiene Argentina y no Bolivia. Claro, los hermanos. Olímpica. Entonces puede ser en 4 años, que es muy complicado. Lo normal sería entre 8 y 12 años, pero con un trabajo. Porque el ciclo olímpico son 10 años. Y la idea es que esté asistido, que tenga un entrenador de primer nivel, que tenga cómo participar internacionalmente. ¿Por qué dicen que los atletas nacionales no prosperan? En taekwondo tienen que ir a 10 torneos anualmente. Dejas de ir a uno y te quitan todos los puntos anteriores. Y claro, eso cuesta plata, porque puede ser en Indonesia como puede ser en Brasil, y eso ¿quién le paga? No tenemos un deporte amateur solventado por la familia, la mayoría. No hay relación entre el Estado y las federaciones, 20 años. Entonces, ¿quién les va a dar? La familia. No es raro encontrar a chicos que están vendiendo salteñas o queques en la calle, y eso están con su sueño de llegar a representar a su país. El Comité Olímpico les da algo, y en esto quiero ser claro, contundentemente claro, porque es fácil atacar. Pueden atacarnos a los dirigentes,
Pero el Comité Olímpico es una institución muy importante para el desarrollo del deporte. Trae recursos de afuera para invertir y vienen en programas. No es que digan aquí Marco Arce decide que se va a ir de paseo con la novia, no. Aquí viene, si viene para atletas, viene para atletas, si viene para recursos administrativos, si quiere para temas vinculados a la competición internacional. ¿Cómo sacamos a los 100, 200 atletas? Hace poco acabamos de volver con 108 atletas, más los oficiales. Pero la gente habla que se están yendo de paseo. Los oficiales son los entrenadores y llevamos uno. A ver, pregúntale a Chile, a la Argentina, con cuántos entrenadores, ayudantes de campo y tal van. Nosotros estamos llevando a uno, pero además que estamos llevando a nuestros amiguitos. Entonces, toda esa historia no la conocen y es importante que la valoren. Por eso le digo, pueden referirse mal a los dirigentes porque en definitiva cometemos errores y también aciertos. Pero el Comité Olímpico como tal es el único ente que ha trabajado durante los últimos 20 años en llevar a 300, 200 o 100, dependiendo de cuál de los años están saliendo. Estaremos con 80 atletas en los Juegos, de alrededor de 80 de aquí a poco en Lima, para los Juegos Panamericanos. ¿Quién hace esa labor? ¿Quién trabaja? ¿Quién te da el simbolismo que te da el movimiento olímpico? La bandera blanca, la paz del mundo, 206 comités olímpicos mancomunados y trabajando para mejorar la raza humana, haciendo la hermandad de los aros olímpicos, el fuego que representa que todos tengamos el amor y la pasión hacia la actividad deportiva, muscular, que además Pierre de Coubertin no decía que el deporte es competición, el deporte es participación, que es lo que hace el Comité Olímpico Nacional. Por supuesto que quisiera que tengamos medallas olímpicas y estamos creando ese proyecto para implementar en los próximos años. La idea es que cambiemos esto, no tenemos apoyo del gobierno, espero que este gobierno, he hablado varias veces con el señor viceministro actual, hay proyecciones, hay etapas que sí, que pase esta etapa dificultosa y espero que de una vez por todas hablemos de un plan, espero que este plan pueda ser implementado y seguramente en 4, 8, 12 años, más en 12 años, podamos concluir con aquello. Pero tampoco podemos desinformar y aunque es muy cuestionada, hay una medalla olímpica de oro en categoría juvenil y en fútbol, en China. Claro, entonces, Villegas la consiguió. Entonces la idea es que nosotros, evidentemente no, como les digo, la campeona del mundo y la número 1 del mundo en racquetball es boliviana, pero jugando por la Argentina. Bueno, el racquetball no es deporte olímpico. No es olímpico, pero está dentro de la estratificación internacional. Hay eventos mundiales. Que llegue a ser olímpico el racquetball está muy complicado. Hay 24 países que conforman son 206. Claro. La normativa dice que mínimamente el 50% de los países y 4 continentes deberían preocuparse de masificar ese deporte en otros países. Hay cosas que se debe cumplir, todo eso hay que trabajarlo y hay que hacer que las cosas funcionen. Pero el Comité Olímpico merece el respeto de propios extraños. Marco, tu gestión se cumple al año, entiendo. ¿Habrán elecciones? ¿Marco irá a la reelección? Evidentemente son 12 años. Mire, si hay algún precepto jurídico que limite mi participación, no va a ir. Pero si hay posibilidades abiertas, me presentaría. Legales, ¿no? De ir. Vas. Sí, hay posibilidades legales que fundamenten, voy a ir. No he acabado mi obra, es una forma de decir permanente. Me gustaría dejar una medalla. Creo que tenemos el instrumento, los 12 años que hemos estado ahí, 11 años más el próximo 12. Pueden servir de un sostén muy importante para hacerlo y si no estaremos vinculados al deporte porque esto, como les digo, tengo la poderosa fortaleza de la pasión por el deporte, del servicio gratuito y voluntario hacia el deporte. Fantástico. Gracias, Marco, por haber estado acá con nosotros. Todo lo contrario, te agradezco a ti. La verdad que estos temas no los tratamos habitualmente, siempre es ataque, punzaciones y demás cosas que tienen que ver con recursos económicos que ojalá fueran. Pero tantos años ya debe estar cuerudo con eso. Sí, ha crecido, pero siempre creemos que el respeto y si no tienen pruebas que no hablen por hablar, que vengan aquí y propongan cosas. La idea no es atacar por atacar, que vengan, trabajen y hagamos las cosas diferentes. Esa es la idea, ese es el mensaje. Los chicos del país merecen oportunidades diferentes, estamos trabajando para ello y yo creo que existe madera en el país. Espero que pronto tengamos esa medalla. Excelente. Amigos, esa fue la palabra del presidente del Comité Olímpico Boliviano, la primera autoridad deportiva del país,
Nos ha contado muchas cosas importantes. Gracias por haber compartido con nosotros. Será hasta la próxima. Buenas tardes.